Bienvenidas a este tercer día de 3 llaves para liberar a tu diosa herida. Estamos en el día 3 y el día de hoy vamos a hablar de cómo aquello que decimos nos programa. Y no sé si lo sabías, pero el segundo chakra, nuestro segundo centro de energía, que es nuestro chakra sexual, encierra y guarda todo el poder creador que como mujeres tenemos. Creamos desde la energía masculina y desde la energía femenina. Y entonces este segundo centro de poder, que es nuestro segundo chakra, es nuestro chakra sexual, nos lleva a trabajar con nuestro poder interno. Pero para que ese poder interno salga y surja y vaya hacia afuera, ¿sí? Necesitamos la voz. Y nuestro quinto chakra, que es la garganta, nos habla justamente de ese poder que surge dentro de nosotras, que es el poder creador, desde nuestro útero, desde nuestro segundo centro sexual, ¿sí? Creamos internamente y esa creación interna la traemos al mundo, la ponemos en servicio de manifiesto en el mundo a través de la voz. Y van muy de la mano nuestro segundo centro y nuestro quinto centro de poder. ¿Por qué van muy de la mano? Porque todo aquello que afecta, daña o repercute a nuestra vagina, nuestra sexualidad, está directamente relacionado con nuestra garganta. Si tú buscas imágenes en internet de el corte, o sea, lo que es la parte de la vagina, el canal vaginal, el corte que se ve con una fotografía de lo que es el canal vaginal y observas otra foto de lo que es el corte de tu centro laríngeo, te vas a dar cuenta que tienen una similitud impresionante. Van completamente de la mano. Muchas veces a lo mejor te puede haber sucedido que tengas un problema en vías, en vagina, ¿sí? Todo lo que es una infección a lo mejor vaginal y que al mismo tiempo estés experimentando una infección de garganta o un problema de eh, que te quedas sin voz. ¿Por qué? Porque van de la mano. Estos dos centros energéticos generalmente trabajan juntos. Y todo aquello que expresas con tu voz te crea. Y no nada más te crea a ti, está creando constantemente tu realidad. Cada vez que repites una frase sobre ti, estás anclando una creencia en tu cuerpo, estás anclando una información en tu energía y estás generando un efecto en tu campo emocional. Y sabemos que el sonido es importante, la palabra es importante, pero la palabra pronunciada con una intención y conectada con una emoción es súper poderosa. Entonces, desde la medicina bioenergética sabemos que la palabra es como tal una instrucción de una vibración que hacemos nosotros al universo. Cuando tú dices algo con intención, con una conexión emocional, empiezas a vibrar y esa vibración se transforma en una orden o en un mandato al universo. Y no es solo sonido, es intención. Y cada palabra que tú dices sobre ti misma se está volviendo una frecuencia, se convierte justo en esto, en una frecuencia que lo que va a hacer es atraer o alejar aquello que deseas. ¿Y de qué va a depender? De aquello que estés pronunciando. Y aquí, ¿qué tiene que ver todo esto con toda esta energía que hemos estado trabajando estos 2 días anteriores? Pues simple y sencillamente que nuestro lenguaje, nuestra energía femenina, nuestro lenguaje femenino está condicionado. Y como mujeres hemos sido condicionadas a hablarnos a nosotras mismas desde la duda, hablarnos a nosotras mismas desde la culpa, desde la comparación,
o simple y sencillamente hablarnos desde la invisibilidad. Y escucha estas frases que te voy a decir y tú me dices si resuenan contigo. ¿Cuántas veces tu diálogo interno o tu diálogo externo va acompañada, va acompañado de estas palabras? El no soy suficiente, el no sé si puedo, el siempre me equivoco, el aún no estoy lista, el no merezco otra cosa o simple y sencillamente el ya sabía que esto me iba a pasar porque siempre me pasa así. Y todas estas frases, todas estas palabras parecen inofensivas. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces nuestra energía está tan anclada, tan ciclada a estas frases que parece que fueran hechizos, que repetimos una y otra vez por hábito y nos han desconectado de nuestro poder. Cada vez que nosotros estamos repitiendo estas frases, ¿qué pasa? Nuestro cuerpo las recibe como si fueran totalmente ciertas. Y entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a actuar, vamos a validar, vamos a llevar toda esta información, la vamos a llevar a la experimentación. Las vamos a hacer una verdad en nuestra vida. ¿Qué pasa? Que muchas de estas palabras se repiten, muchas de estas frases las hemos dicho desde que somos niñas y son frases que son aprendidas. Muchas veces ni siquiera es algo a lo que nosotras a lo mejor creíamos en un inicio, pero al escucharlo y al repetirlo, se vuelven como si fueran ecos, ecos de nuestra historia, ecos de nuestro linaje, ecos de nuestras propias limitaciones. Entonces, a lo mejor te identificas con ese primero los demás, con ese no puedo tener más que, y sin darte cuenta, todas esas voces internas se convierten en esos mantras silenciosos. ¿Y qué hacen estos mantras silenciosos que no son positivos? Limitar, bloquear. Y para sanar, lo primero que necesitamos es diferenciar nuestra propia voz de la voz que no es nuestra, de esa voz que es heredada, de esa voz que es de otra mujer, que puede ser la voz de tu amiga, la voz de tu mamá, la voz de tu prima, la voz de tu jefa, la voz de tu vecina, la voz de tu abuela, de tu bisabuela. Y abrirnos a escuchar nuestra propia voz también nos lleva a ponerle voz a aquello que callamos. ¿Por qué? Porque no solo está creando aquello que nosotras decimos, no solamente crea aquello que expresas, sino que también está creando todo aquello que callamos. Ese callar aquellas cosas que queremos, aquellas cosas que soñamos, aquellas cosas que nos molestan, también está creando nuestra realidad, porque cuando nosotros callamos, estamos dando permiso simple y sencillamente a aquello que no queremos. Cuando estamos callando, estamos negando ese poder creativo que viene desde acá, que viene desde el útero, que viene desde este segundo centro de poder. Y cuando callamos, estamos permitiendo que ese poder creativo suba. Y aquí, ¿qué es lo que pasa? Aquí encuentra ese candado. Aquí encuentra ese nudo donde simple y sencillamente ese silencio que ha sido sostenido y ese miedo que ha sido disfrazado, no lo deja salir, no lo deja ser. Entonces, el callar también está creando nuestra realidad. El callar también hace que el cuerpo somatice, ya sea en ansiedad, en bloqueos creativos, en pánico, ¿sí? Y todo eso que está ahí guardado y todo eso que está contenido, ¿sí? Muchas veces también tiene que ver con esos pactos de silencio. Ayer hablábamos de las lealtades inconscientes. Los pactos de silencio, ¿qué quiero decir? Que muchas veces a nivel inconsciente elegimos quedarnos calladas porque teníamos o generaba ese quedarnos callada generaba menos conflicto que el hablar, que el expresar. Entonces, inconscientemente, a lo largo de toda nuestra vida o incluso desde vidas pasadas, elegimos guardar silencio. ¿Para qué? Para no incomodar.
Elegimos guardar silencio ¿para qué? Para ser adecuadas y sanar ese silencio, sanar esas palabras, no es solamente hablar más, no es solamente decir las cosas, es decir las cosas, pero decirlas desde la verdad, desde el hablar con nosotras, poder sentirnos a nosotras mismas y desde hablar con amor. Y tengo una amiga que dice que hay que comunicar, hay que hablar con todo el amor, con todo el respeto. Pero muchas veces, ¿qué sucede? Que cuando hemos negado tanto nuestra voz a lo largo de la vida, cuando hemos callado tanto, cuando hemos dejado de expresar lo que queremos, lo que sentimos, lo que pensamos, ese hablar con amor y con respeto se convierte en algo muy difícil. ¿Por qué? Porque ya lo que queremos es hablar, ya olvídate del amor, ya olvídate del respeto, lo que queremos es decir, lo que queremos es ser escuchadas. Y la voz va de la mano de esto, la mano va de la voz va de la mano de la escucha, de que lo que yo digo tenga eco, de que lo que yo digo pueda ser escuchado y que en la escucha, en la receptividad de mis palabras, haya una retroalimentación. Y esto también se convierte en la información que nosotras tenemos guardadas en el inconsciente. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos sentido que no somos escuchadas o que lo que tenemos que decir simple y sencillamente no es importante. Pero ¿cuántas veces a ti misma, ya no hablemos de decirlo afuera, de decírselo a alguien, cuántas veces a ti misma tú no te estás escuchando? ¿Cuántas veces tú misma acallas tu voz? Silencias esa voz interna, esa voz de tu diosa, la silencias, ¿por qué? Porque le das más peso, le das más fuerza, le das más poder a la voz de alguien más. Pones la voz de alguien más por encima del poder que tiene tu propia voz. Entonces, cuando tú empiezas a decirte, estoy lista para escucharme. Cuando tú empiezas a reconocer lo valiosa que es tu voz, cuando tú empiezas a decir que mereces aquello que sueñas, tu energía se empieza a mover. Ese movimiento es profundo. ¿Por qué? Porque en el momento que tú te dices en voz alta frente al espejo y viéndote a los ojos, esas palabras, tu campo de energía se empieza a reorganizar. Tu campo de energía empieza a limpiar memorias y empieza automáticamente a abrir esos caminos. ¿Por qué? Porque tu palabra ahí, en ese momento, en ese punto, es cuando está haciendo clic y cuando tu palabra se está convirtiendo justamente en medicina. ¿Qué es lo que hace que tu palabra sea tu medicina? Que tu palabra vaya acompañada de la conciencia. Que dejes de lado el miedo a tu voz, el miedo a tu verdad, el miedo a tu poder, el miedo a tu fuerza, el miedo a poder expresar lo que quieres, el miedo a poder expresar lo que sientes. Eso, cuando dejas ese miedo de lado, entras justamente en esa medicina que tiene tu palabra, porque tu palabra va acompañada de tu conciencia, tu palabra va acompañada de tu verdad, tu palabra va acompañada de tu fuerza, tu palabra va acompañada de tu poder. Y todo eso, tu verdad, tu conciencia, tu fuerza, tu poder, va acompañada del amor. El amor, acuérdate, el amor es lo contrario del miedo. Palabra es medicina cuando va sostenida desde el amor, pero no desde el amor hacia afuera, no desde el amor hacia otro, desde el amor hacia ti, desde el amor a tu autenticidad, desde el amor al reconocimiento de quién eres, desde el amor a tu esencia, desde el amor a la mujer que eres. Entonces, tenemos que llevar poco a poco a nuestra voz a entrar en ese espacio de convertirse en conciencia, de convertirse en medicina y de poder crear y de poder hacer el cambio dentro de nosotras para que ese cambio vaya hacia afuera. Y por eso, qué es lo que vamos a hacer hoy? Te voy a dar algunas frases, igual anótalas, sería importante que las escribieras, que puedes empezar a dejar de decir, para dejar de restarle verdad, poder, fuerza y esencia a tu voz, puedes empezar a dejar de decir,
soy mala para esto. Y aquí hago un recordatorio, y esto lo compartimos mucho en las clases. Cuando tú pronuncias la palabra yo soy, estás invitando a Dios a actuar a través de ti. Yo soy es Dios en acción. Cada vez que tú calificas después de la palabra, de las palabras yo soy, calificas con algo que es negativo, lo que estás haciendo es que eso se manifieste, estás haciendo que eso se dé a través de ti. Entonces, empieza a tomar conciencia. Cada vez que tú utilizas la palabra yo soy, ¿con qué la acompañas después? ¿Con qué calificas ese yo soy después? Entonces, empieza a quitar de tu lenguaje el yo soy mala para lo que sea, ¿sí? Empieza a quitar de tu lenguaje siempre me pasa lo mismo. Empieza a quitar de tu lenguaje nunca tengo suerte. Empieza a quitar de tu lenguaje seguro que esto no me va a salir. Empieza a quitar de tu lenguaje para mí esto no se puede. Si tú empiezas a escuchar conscientemente cada cosa que tú dices con respecto a ti, te vas a dar cuenta, estamos hablando de nuestra palabra crea nuestra realidad. Darle conciencia a tu voz, conciencia a tu palabra, hace que tu medicina entre ahí. La luz de la conciencia entra en tu voz. Entonces, empieza a reemplazar todas estas palabras por palabras que sean más positivas. Empieza a reemplazar ese yo soy por algo que sea positiva, que sea positivo. Yo soy expansión o yo soy más consciente o yo soy más amorosa o yo soy más ordenada o yo soy lo que sea, pero que sea positivo. Empieza a reemplazar todos esos diálogos negativos que te cuentas a ti misma y todas esas historias negativas de ti misma, empieza a reemplazarlas por decretos que vayan más alineados a tu verdad. El estoy aprendiendo, el me abro a nuevas experiencias, el merezco que las cosas sean fáciles y fluidas para mí, el soy capaz de pedir ayuda y puedo pedir ayuda, el está bien pedir ayuda, el elijo confiar en mí. Todo esto son frases, son palabras llenas de conciencia y llenas de verdad. Y cada vez que tú te permites expresar desde una energía conectada a tu verdad, estás creando tu realidad. ¿Qué realidad es la que quieres crear a partir de este momento? Entonces, empieza a hacerlo consciente, empieza desde esa conciencia a darle poder, a darle fuerza y a darle medicina a tu voz. Y es muy importante, muy, muy importante, escucha, escucha constantemente, todo el tiempo. Abre tus oídos al escuchar de lo que tú misma estás diciendo. ¿Qué te dices a ti, de ti misma? ¿Qué le dices a los demás de ti? ¿Por qué? Porque muchas veces no nos damos cuenta. Entonces, el observar, observa, ¿qué te dices cada día? Aquí te voy a dar 10 pautas para pasar de ese no puedo al soy capaz. Y la primera pauta es justamente esto, el observar. Obsérvate. ¿Qué te dices cada día? Escúchate. Escucha tus palabras. Escucha desde dónde estás diciendo lo que estás diciendo. ¿Qué te motiva a decir lo que dices de ti? ¿Te motiva el miedo? ¿Te motiva el hábito? Porque muchas veces es el diálogo que has tenido toda la vida contigo y simple y sencillamente lo sigues diciendo. Y lo haces tan en automático que ni siquiera te das cuenta de que lo que estás haciendo va en perjuicio de tu propia energía. Entonces, obsérvate. ¿Qué te dices cada día? Escúchate. Pauta número 2. Hay que hacer una reescritura consciente, así como escribimos en papel, ¿sí? Hay que reescribir en la mente. Hay que cambiar ese no puedo por el estoy aprendiendo.
Y cuando estás aprendiendo algo, al principio, cuando lo estamos aprendiendo, para todos es complejo, para todos es difícil. Pero a medida que seguimos aprendiendo y que lo vamos aplicando y poniendo en práctica, el proceso se va haciendo más suave, más sutil, más fácil incluso. Entonces empieza a cambiar todos esos no puedo o estoy aprendiendo, estoy aprendiendo. Y en ese aprendizaje te vas a dar cuenta que vas a ir perfeccionando eso que estés aprendiendo, ¿sí? La pauta número 3, dite frases frente al espejo. Y aquí te va un tip que a mí me ha servido muchísimo. El cuerpo guarda memorias, el cuerpo guarda, las células guardan esas memorias. Cuando vayas a hacer esto, ancla las afirmaciones, anclalas al cuerpo. Dite frases frente al espejo, pero lo vas a hacer viéndote a los ojos, que es súper importante, ¿sí? Acuérdate, los ojos son los espejos del alma, las ventanas del alma. Cuando tú te estás viendo a los ojos, te estás viendo desde lo profundo. No te puedes engañar a ti misma. Entonces, ve tus ojos enfrente del espejo y pon tu mano derecha sobre tu corazón. Vas a respirar profundamente y vas a empezar a decirte una afirmación, algo positivo, viéndote los ojos y con tu mano en el corazón. Cada vez que tú necesites conectar con esa afirmación, no necesitarás hacerlo en voz alta. Si tú este ejercicio, si tú esta práctica, imagínate que escribes 3 afirmaciones cada día y que esas 3 afirmaciones las repites durante una semana, 1 minuto, no es mucho tiempo, 1 minuto al día. 3 afirmaciones que repites delante del espejo, cuando te vas a peinar, cuando te vas a maquillar, 1 minutito. Mano derecha en tu corazón, repite las 3 frases. Esas 3 frases, repítelas toda una semana, ¿sí? 1 minuto, 7 días, son 7 minutos. La siguiente vez que tú estés en una situación que vaya en contra a la afirmación que te dijiste frente al espejo, si tú llevas tu mano a tu corazón, como esa afirmación quedó completamente anclada a tu cuerpo, automáticamente esa verdad que ya afirmaste va a salir a la luz y vas a tirar todo ese proceso negativo que estabas empezando a construir nuevamente. Entonces, ancla estas afirmaciones al cuerpo. Pauta número 4. El trabajo energético es muy importante, ¿sí? ¿Cómo hacemos para darnos cuenta de dónde vienen esos sabotajes de palabra? Ve hacia atrás. Haz un trabajo energético de tomar conciencia del origen. Siéntela, siente esa afirmación, siente en dónde resuena en tu cuerpo, dónde tiene eco en tu cuerpo. Y ve hacia atrás en el pasado a la primera vez que te dijiste eso, a la primera vez que utilizaste esa expresión de ti misma. Y lo primero que llegue a tu mente, permítelo, 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 permítelo. Y en ese permiso de que el pasado te hable y te traiga al cuerpo esa emoción que detona esa palabra, automáticamente ese trabajo energético está haciendo que esa información se libere de ti. Acuérdate que para liberar algo tenemos que traerlo al consciente y traerlo al consciente es anclarlo en el cuerpo. ¿Por qué? Porque la memoria no está en tu cabeza. La memoria está en tu memoria celular, está en tu cuerpo. Entonces, cuando tú conectas esa expresión, cuando conectas la sensación, cuando la conectas en el cuerpo, te vas a dar cuenta desde dónde se originó y le estás dando luz a ese proceso que está inconscientemente guardado. Para poder liberar algo hay que traer luz a la oscuridad, ¿sale? Entonces, este trabajo energético es tomar conciencia del origen. Cuando tú tomas conciencia del origen de algo en tu vida
que no es positivo, lo estás liberando. Otra pauta que nos puede ayudar es rodearnos de mujeres que honren tu palabra. Y esto es bien importante, porque muchas veces estamos rodeadas de mujeres que lo que hacen es destruirnos con su palabra. Muchas veces podemos estar rodeadas de mujeres que limitan nuestra palabra. Entonces, comienza, comienza a hablar en voz alta lo que antes guardabas, lo que antes callabas. Haz uso de tu voz, incluso frente a esas mujeres que de repente te han hecho silenciarte, haz uso de esa voz. No tengas miedo, no tengas miedo a decir aquello que quieres, aquello que sientes, aquello que piensas. Y está bien, hazlo de poco a poco, pero comienza a hacerlo. Recuerda que tu voz te guía a tu verdad y que tu palabra se puede convertir en ese nudo en tu garganta o en esa llave que te va a abrir puertas. Cada frase que tú eliges repetir está creando una frecuencia energética. Repítete frases que sean positivas y que sean de una frecuencia alta. Hoy puedes elegir verte distinto. Hoy puedes elegir hablarte desde la mujer que estás recordando, desde esa diosa que estás despertando, desde esa verdad que siempre, siempre, siempre fue tuya. Háblate con amor y el universo, la energía, tu mismo entorno va a responder a ese amor. Y entonces te vas a dar cuenta que las cosas completamente van a cambiar. Y pues haz la práctica, haz la meditación que te dejo el día de hoy, hazla consciente y terminamos estas tres llaves, estos tres portales, esa voz que duele en el silencio, eso que no es tuyo y que has cargado. Y esa palabra que es tu medicina, son estas tres llaves que te van a llevar a liberar completamente a esa diosa herida. El día de mañana vas a recibir un audio. Este no va a ser un video, va a ser un audio para que te sientes, para que lo escuches con calma y va a ser todo el proceso de reprogramación de todo lo que hemos trabajado en estos 3 días. Me gustaría que me mandes un mensajito diciéndome lo que has identificado con respecto a las creencias, con respecto a los acuerdos ancestrales, con respecto a aquello que has callado o que has negado, que me hicieras llegar todo aquello que resonó contigo estos días, qué identificaste, de qué te diste cuenta, todo aquello que te haya generado esa lucecita, ¿sí? Que te haya hecho que caigan esos clics o que haya incluso picado de las cosas que hemos estado trabajando estos días, que haya picado algún botón rojo en ti. ¿Por qué es importante que me lo hagas llegar? Porque dentro de la programación que vamos a hacer en el último día, el audio que vas a recibir en el día 4, ¿sí? Podemos incluir todo esto para trabajarlo también. Entonces, pues con esto cerramos el día de hoy. Mañana te hago llegar este audio y recuerda, recuerda por favor que el trabajo empieza contigo. El trabajo inicia desde lo más profundo de ti y el camino de transformación no tiene por qué ser un camino de dolor, no tiene por qué ser un camino de sufrimiento, puede ser un camino súper amoroso, puede ser un camino lleno de gozo, puede ser un camino lleno de alegría y sobre todo puede ser un camino en el que no te sientas sola, en el que te sientas acompañada y en el que te sientas sostenida también por otras mujeres. Así que pues te doy las gracias y estate pendiente mañana del audio que te voy a mandar de reprogramación y un video de cierre de todo este trabajo de 3 días.
Gracias, hasta mañana. Bye bye.